Buen día, muchas caras conocidas también estamos viendo. Me Hola imagino Carlos, que... hola Carlos, ahí te vemos. Sí, Estoy señor. viendo en mi pantalla, no los puedo ver a todos. Ya tenemos 67 personas presentes, ¿Mm? muchos egresados del Procarce y gente ligada a la universidad y también muchas personas que se acercan quizás por primera vez a alguna de nuestras actividades. A todos bienvenidos. Bueno, lo mismo, bienvenidos a todos. Hemos iniciado con el Centro de Innovación Social y con el apoyo de Educación Ejecutiva de la universidad, una serie de ciclos de webinarios, y hoy estamos en el segundo de ellos. El próximo es el 18 de junio. Así que primero que nada, muchas gracias a Alejandro Melamed, a Luis Suya y a Paola del Bosco por acompañarnos en este día, en esta hora y media que vamos a estar compartiendo varias reflexiones sobre la gestión responsable, y el impacto que está generando el tema de la pandemia en empleados y colaboradores. No es un tema menor. Y quería también presentarles en el día de hoy, vamos a estar en representación del Centro de Innovación Social, Gabriel Berger, que es el director del centro, Jimena Peralta, que nos acompaña con el Procarce, Lucila, que está, por supuesto, siempre presente todo el día, trabajando con nosotros en el Centro de Innovación Social, Camila, que nos está dando una mano y colabora, que es del posgrado en Organizaciones sin fines de lucro, y Mariana Lomé, con quien también trabajamos siempre en conjunto, directora del Procarce. Bueno, primero que nada, y además de la bienvenida, les quería contar que están abiertas las inscripciones para el Procarce. Estos ciclos los estamos dando dentro del marco del programa de educación ejecutiva y capacitación en responsabilidad social y sustentabilidad empresaria. Y justamente el que participen estos tres profesores tan importantes para nosotros en el Procarce, puesto que lo que ofrecemos es una mirada integral, hablamos sobre distintas tendencias y aspectos estratégicos de la responsabilidad social, pasando por 5 bloques temáticos. Este año vamos a empezar, bueno, el contexto nos obligó a hacer y a pasar del modo presencial a iniciar el Procarce el 23 de julio, online, y esperando prontamente poder regresar a las aulas apenas las medidas así lo permitan. Así que este paso por las que les comentaba sobre los distintos aspectos que trabajamos en el programa, justamente uno de ellos tiene que ver con un módulo con ética empresarial y valores organizacionales. Por lo tanto, Paola del Bosco hoy nos va a estar acompañando y dando su mirada y reflexión sobre este tema. Después otro bloque del Procarce tiene que ver con el público interno. El público interno relacionado, por supuesto, con la responsabilidad social. Y allí Alejandro Melamed nos va a estar también ofreciendo su mirada sobre este aspecto puntualmente. Y otro de los bloques, dentro de los 5 que tiene el programa, es sobre grupos de interés, comunicación y reporte. Y tenemos acá a Luis Ulla, quien claramente nos va a poder también ofrecer un aspecto muy interesante para trabajar en este aspecto de cómo impacta la pandemia en colaboradores, como una parte interesada de la responsabilidad social y de las organizaciones. Esperamos que sea fructífero esta charla de una hora y media, donde va a haber va a haber presentaciones y luego se va a abrir a preguntas. Sepan que hay un chat, si ustedes ingresan en el chat van a ver que está SIG Preguntas. Allí pueden dirigir cada uno de ustedes las preguntas que tengan. Nosotros después se las vamos a hacer llegar a Gabriel Berger, que va a estar moderando esta sesión.
Por otro lado, bueno, les vuelvo a repetir, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos. Y por último, cuando terminemos a las 11:30, vamos a dejar el chat abierto, unos 10 minutitos, para que entre los participantes puedan continuar el intercambio o hacer comentarios o lo que quieran entre ellos, así que le damos ese espacio, nos funcionó muy bien en los webinars anteriores. Así que, bueno, sin más, le dejo la palabra a Gabriel, que nos acompaña durante esta sesión. Gracias a todos por participar y esperamos que resulte muy útil este seminario. Bien, buen día a todos. La verdad que estamos muy contentos de poder estar en este espacio virtual, en este segundo webinar del ciclo que denominamos Desafíos, Reflexiones, Acciones en el campo de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad. Empezamos este ciclo hace 2 semanas. El primer encuentro estuvo centrado en justamente los desafíos de la sustentabilidad en tiempos de pandemia, para el cual convocamos a los directores de 4 iniciativas, 4 organizaciones que son promotoras de la sustentabilidad: Sistema B, el SEATS, el Pacto Global y AmCham, quienes compartieron sus primeras reflexiones. Estamos todavía, diría, transitando el primer periodo, y gran parte de la discusión estuvo centrada en qué va a cambiar a partir de este escenario que nadie esperaba. Hubo intercambios interesantes acerca de si estamos presentes, si estamos viendo un fenómeno que algunos caracterizan como un cisne negro, o era un rinoceronte gris. Si era algo inesperado o algo que era esperado, o era más que esperado, era posible, y era también en el terreno de los escenarios imaginados, era un contexto para el cual podía haber planes de contingencia. Ahí estuvo un nudo, un aspecto interesante de los intercambios, y una mirada prospectiva acerca de qué era lo que podía suceder, qué desafíos podían traer estos escenarios inmediatos y de mediano plazo para la gestión de la sustentabilidad, y cuáles eran las respuestas posibles en el mundo de las empresas. Y para continuar con esta reflexión, que eso es lo que nos proponemos, inspirar y compartir reflexiones acerca de cómo enfrentar estos escenarios. Perdón, aquí. ¿Me escuchan bien? Sí, ok, perdón, porque tengo una señal acá del sistema. Para continuar con estas reflexiones, es que convocamos a 3 de nuestros colegas del Procarce, como planteaba Laura, para inspirarnos, como decía antes, y compartir sus primeras reflexiones en torno a cuál es el impacto que tiene esta pandemia, este fenómeno que nos invade, en los empleados y colaboradores, y fundamentalmente qué es lo que pueden hacer las empresas en torno a esto, ahora, en este periodo y a futuro. Entonces, algunas de las preguntas que nos estuvimos intercambiando para guiar esta reflexión se centran en, bueno, qué es lo que estamos haciendo en el mundo organizacional, qué cosas se están manejando en principio adecuadamente, y cuáles quizás no se están considerando y vale la pena empezar a impulsar en la respuesta corporativa frente a la pandemia en su relación con su actor clave, sus equipos, y los colaboradores
más cercanos. ¿Es posible en este entorno plantearse acciones a planificar y estrategias que permitan manejar mejor las tensiones que esta situación nos plantea? ¿Es posible empezar a pensar y a construir nuevos escenarios en relación a los colaboradores y a los equipos de trabajo? Estas son algunas de las preguntas que nos proponemos abordar. Y la dinámica es muy sencilla, vamos a invitar una primera tanda de reflexiones, no más de 10 minutos. Luego vamos a tener algunas preguntas, vamos a tomar, ahí hay un usuario, preguntas al panel, que los invitamos a todos a utilizar. Y finalmente vamos a compartir algunos comentarios finales de cierre del panel. Vamos a arrancar entonces invitando a Luis Ulla. Luis Ulla, no voy a hacer una presentación formal de cada uno, pero todos conocen a Luis como uno de los impulsores de la gestión responsable en nuestro país, el fundador del IARSE, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, un promotor incansable de un enfoque responsable y sustentable en las empresas, y un amigo cercano que siempre es un gusto tener con nosotros. Así que, Luis, te invitamos a arrancar. Muy bien, muchas gracias a Gabriel y Laura por esto. Buen día a todos. Teníamos un set de 9 preguntas, ¿no? Ahí en el backstage, de cómo íbamos a abordar este tema. Yo elegí 3 preguntas y una era si habrá un antes y un después. Y qué transformaciones se van a producir en el sector corporativo en el marco o no de la sustentabilidad. Y me acordaba de la frase de un amigo jesuita que decía que el presente deviene del futuro. Y a mí me costaba entenderlo a esto. Y me decía, mira, si vos en el futuro querés verte como médico, en el presente debieras estar estudiando medicina. Entonces, ¿cómo va a ser el antes y el después? Y bueno, me parece que es interesante. Voy a empezar contándoles una historia muy breve. Todos los años armamos nuestra conferencia. Yo me enamoré este año, en enero, de todo lo que era el manifiesto de Davos 2020 y obviamente me puse a devorar las 130 páginas del reporte global de riesgos que Davos presentó este año. Cuando lo empezamos a chequear al tema, no solo adentro del equipo, sino hacia afuera, alguien me dijo, mira Luis, si ese tema junta 100 personas en la Argentina, sería un éxito. Con lo cual, tuve un exitoso fracaso y el tema se cayó. Pero claro, digo, me pareció un documento clarísimo, clarísimo. Recomiendo el manifiesto de Davos y el reporte global de riesgo. Lo hemos subido a la página de IARSE también para que lo quieran y seguramente a través del sitio de Procarse lo vamos a disponer. Pero me pareció interesantísimo esta idea de cómo era el antes. Enero del 2020, el foro de Davos, en su manifiesto, que es de una carilla, no tengan miedo, lo pueden leer, termina hablando de qué debiera ser una empresa, pero en un momento dado dice, los salarios del personal ejecutivo deben reflejar la responsabilidad que tienen ante los stakeholders. Y la pregunta era si una conferencia sobre el tema del foro de Davos iba a fracasar, y obviamente no demoraron mucho en convencerme que iba a fracasar, era porque hay poca gente interesada. Y te diría que si subís en la pirámide de responsabilidades dentro de una organización, particularmente dentro de las empresas, seguramente el documento no circuló y ojalá circule. Pero también si lo hubieras preguntado en las áreas públicas, que cada vez venían más a estos eventos de responsabilidad social, es cuánto de la clase política nuestra leyó el documento de riesgos globales. ¿Y por qué?
porque coincido absolutamente y me pareció brillante. Además, felicito a los panelistas del webinar anterior, me encantó. Cuando Sebastián Vigorito dice que en realidad no hay un cisne negro, sino un rinoceronte gris, que yo agregándole el humor cordobés diría, y nos chocó, pero reculando el rinoceronte. Es decir, el rinoceronte estaba corriendo y nos atropelló, si no, no lo vemos de frente ni siquiera. Es lo que me asombró. Cuando uno entra al reporte de riesgos, se lo muestro rápido así, va a ver que en el top 5, desde el año 2007, en los temas de probabilidad de riesgos, enfermedades crónicas y pandemia estaban en el top 5. Y estaban en el primer top 5 que publican del año 2007 y se mantiene. Ahora, cuando lo mirábamos en esta parte de abajo, que es el impacto, los temas de pandemia infecciosa, enfermedades infecciosas, no creo en las teorías conspirativas, y armas de destrucción masiva, si es armas de destrucción masiva, estuvo en el top 2 en los últimos 4 años. No sé de dónde vino el coronavirus, si lo fuera, nos avisaron. Lo apasionante del reporte de riesgos es la capacidad de interrelacionar precisamente, y eso es lo fantástico cuando hablamos de sustentabilidad, el efecto dominó, o el efecto más bien billar, digamos, ¿no? Que empiezan a jugar los factores. Fíjense qué interesante, porque en los mapas de posibilidad y de impacto estaban claramente marcados los temas de pandemia. Pero en el mapa de interrelación, van a ver aquí, la pandemia como posibilidad estaba relacionada a los temas de desastres naturales, desastres producidos por la mano del hombre, pérdida de biodiversidad, falla severa, fracaso de la gobernanza global, un estado de colapso para las naciones, inestabilidad social, inmigración involuntaria, crisis del agua, crisis de la infraestructura. Es decir, cuando uno miraba eso, y a mí me encantó la manera en que la gente que trabaja en la producción de conocimientos para Davos lo hubiera presentado de esa manera, el informe, la verdad que de cara al antes, me pareció impresionante. Ahora cierro con esto. La página 77 del reporte, no sé si se alcanza a leer, dice falso positivo. Los sistemas de salud puestos bajo nuevas presiones. Este documento se produjo mucho antes del mes de enero del 2020, si no, no hubiera sido posible tenerlo. Quiere decir, sí lo sabíamos. Pregunta es, de los responsables en tomar grandes decisiones, ¿quiénes lo sabían? ¿Quiénes se preocuparon por saberlo? ¿Quiénes asumieron la responsabilidad de saberlo? Por eso digo que siempre hay un antes y un después. Me preocupa la idea de la normalidad como el después, porque esa nueva normalidad está dando por sentado una cantidad de temas en los que por ahí tengo serias sospechas, y ahí me remito a Humberto Maturana, cuando dice que el lenguaje construye realidades. Estamos hablando de una nueva normalidad y estamos dando por aceptado una cantidad de temas, como la pérdida de libertades y derechos personales, que me parece que no debieran ser considerados una nueva normalidad. Pero como a mí me gusta el cine, traté de imaginarme el antes y el después, porque lo podemos ver todavía. Imagínense la película Titanic, seguramente ustedes la vieron no sé cuántas veces. Titanic es de esa que uno por lo menos la vio 5 veces. Y me puse a pensar en la versión que vimos todos de Titanic. Digo, qué interesante, porque Titanic es la versión sajona de una crisis. Fíjense los componentes que tiene Titanic. Un barco nuevo, recién diseñado, con lo último. Pasajeros de todo tipo, es decir, divididos en clases que viajan ahí. Casi ningún polizón, no me imagino que cualquiera se hubiera podido colar en el Titanic. Y tripulación. Pensemos el comandante, los oficiales, todos los subalternos,
los que trabajaron ahí como responsables del orden, ¿sí? Los maquinistas que venían en la parte más caliente abajo, y decíamos, bueno, ¿cómo funcionaba ese barco antes del choque con el iceberg? Bueno, ahí se pusieron claramente de manifiesto que había conductas, relaciones y reglas que se cumplían. ¿Qué pasó durante la estampida contra el iceberg? El primer inicio y la puesta en marcha de la alarma general, ¿qué conductas tuvieron cada uno? Y fíjense que las conductas que tuvo cada uno no fueron distintas a las que tuvieron antes de que le avisaran que el barco se iba a hundir. ¿Y qué conductas tuvieron después cuando quedaron abandonados en el agua? ¿Y qué capacidad tenía el Titanic de pedir ayuda y de recibir ayuda? Salgamos de la versión sajona, porque además la podemos estar viendo hoy, qué está haciendo Gran Bretaña, cómo sale, para compararlo, o cualquier país del norte de Europa, y vayamos a la versión argento del Titanic. No se rían. Imaginemos el barco, el estado del barco, ¿sí? Imaginemos los pasajeros, la distribución en clase de los pasajeros. Imaginemos la cantidad de polizones. Cuando Adela Cortina, en este libro fantástico que nos regaló últimamente del áporos, ¿no? De esta fobia a los pobres, habla de la gente que viaja como polizón. El polizón es alguien que recibe los beneficios de los esfuerzos de otro, él no hace nada, no está pagando el pasaje. Imaginemos el barco argento, la cantidad de polizones. Imaginemos la conducta de los comandantes, imaginemos la conducta de los responsables del orden. No me quiero ni imaginar, podría decir un solo ejemplo, me imagino a alguien, un suboficial diciéndole, bueno, yo te dejo subir al barco de salvataje, pero cuando llegues a puerto vos me vas a tener que entregar tu casa. Es decir, en el medio de la locura por salvarse, alguien le dice, yo te voy a dar un salvavidas, pero ojo, esto es a cambio de que después me des tu casa, ¿no? Cuando llegues al barco. Digo, el Titanic argento tendría una cantidad de componentes muy complicados, y entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser el antes y el después en el mundo y cómo va a ser para nosotros? Yo creo que sin duda para nosotros, claramente, no hace falta ser un genio, va a ser peor. Y esta idea de que tendríamos que prepararnos para esto tiene que ver con algo que seguramente van a profundizar mis otros colegas, es cómo prepararnos para gestionar lo que se viene. Yo me imagino un escenario complejo, absolutamente complejo, en donde gestionar las inequidades y gestionar la convivencia va a ser complicado. Pensemos en la situación que se está dando ya. Yo lo estoy viviendo aquí en Córdoba claramente a esto, y ya empezaron las protestas y van a ser mucho peores. Esta división tajante entre los que están a refugio, por ejemplo, los empleados públicos, la clase política, la clase judicial, y los que están a la intemperie y en la incertidumbre. Evidentemente hay un quiebre entre la percepción de cómo cada uno está mirando el mundo, de dónde está parado. Tenemos otro desafío, no sabemos cuántas personas van a quedar sin trabajo en el mundo. Estamos hablando, sí, de una cantidad no menor. Estamos hablando de, según la ONU para América Latina, unos 35 millones de pobres nuevos, pero si tomás los informes de Oxfam, que también opina en el foro de Davos, dice que podríamos incrementar la pobreza entre un 6 y un 8%, es decir, entre 400 y 600 millones de pobres. ¿Qué significa en términos de evolución? 30 años para atrás. Estamos volviendo 30 años para atrás en el tema del avance o el combate a la pobreza. Y un dato particular, de esos 400 o 600 millones de pobres, la gran mayoría y las que más van a padecer esto van a ser mujeres. En Argentina, el antes del choque con el iceberg, hablábamos con mediciones del segundo semestre del 2019 de 17 millones. Decíamos 45% de los hogares en informalidad, y ojo,
a fines del 2019, y bastante antes ya lo sabíamos, el 53% de cualquier argentino que tiene menos de 14 años es pobre. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la relación entre ocupados y desocupados? Está siendo hoy, y cómo va a ser a partir de que salgamos de la cuarentena. ¿Cuántas familias van a haber perdido su base de sustentación en términos de ingresos? Vamos a tener dentro de las empresas familias en las que los dos integrantes mayores trabajaban y de golpe uno de los dos perdió el empleo y probablemente ese ingreso no alcance a completar para llevar una vida digna. Vamos a tener también la gran pregunta, ¿cómo va a ser la revolución de las expectativas crecientes, como se llamaba en los 80 o 70? ¿Qué quiere decir? Estamos en un mundo de 4G. La gente que quede fuera va a estar mirando a los que quedaron dentro. Esto va a ser inevitable. Y entonces vamos a ver a la gente que perdió el trabajo y perdió los ingresos, mirando a gente que los mantiene. Por supuesto que en un mundo interconectado también tendremos que ver cómo resolvemos los problemas de accesibilidad. Es decir, cómo acceder a la tecnología va a ser claramente un desafío, y obviamente imaginarnos un escenario con una fuerte caída del consumo, donde algunos no llegan a lo básico y otros podrán seguir con lo superfluo. Dejo aquí porque me parece que es como para alargar el tema. Muchísimas gracias, Luis, por ayudarnos a empezar a pensar en los stakeholders, en el contexto y cómo va a impactar este contexto social en el mundo de la empresa. Vamos a invitar entonces, para continuar con esta primera tanda de reflexiones, a Paola del Bosco. Paola también nos acompaña en el Procarce hace varios años, abordando el tema de ética y responsabilidad social. Todos la conocen, profesora de la Universidad Local. Te escuchamos bien y te damos... Gabriel, ¿me escuchás? Sí. Bien. Te invitamos a compartir tus primeras reflexiones. Bueno, perfecto. Aprovecho. Bien, así que este año no me quedo sin tocarse, lo cual es ya una buena noticia. Aprovecho para saludarlo a Fernando, dijo que iba a estar escuchando, después por ahí lo pesco por el chat. Gracias a Luis por su exposición. Aprovecho para saludarlo también a Alejandro, al que escucharé con muchísima atención. La metáfora de Titanic me dio escalofríos. Tenía un tema que no era así, pero probablemente haya mucha verdad en eso, ¿no? Quizás, no sé cómo decir, no quiero ver un iceberg, sí quiero ver cómo nos organizamos hacia adentro. Y pensé que hay como tres aspectos fuertes de la situación de la pandemia. El primero, que tenemos, curiosamente, más tiempo, parecería que tenemos más tiempo. Todas las personas que tienen un trabajo fuera de su casa se están ahorrando entre 2 a 4 o 5 horas de viaje diario, y por lo tanto también se está ahorrando el estrés de subir, bajar del colectivo, manejar en medio del tránsito. Y eso es bueno, siempre uno soñaría con eso. Ahora hemos descubierto algo, que el cansancio del trabajo tiene una compensación, y es que interactuamos con otras personas. Con otras personas nos descansa de la interacción. Paola, un segundito. Paola, no sé, se te escucha un poquito entrecortado. Si le podés sacar la cámara, creo que vamos a escuchar mejor. A ver. Dale. Ahí. Me parece bárbaro y nadie se pierde nada. Ok, a ver. Sí, te escuchamos bien. ¿Está bien así? Ahora te escuchamos bien. Ay, maravilloso. Entonces, retomo un poquito. Digo que nuestra fantasía de que si nos ahorráramos el viaje de ir y vuelta al trabajo o a los trabajos, que eso nos iba a dar mucho más tiempo, ahora lo tenemos. Eso sería una pequeña ventaja. Así que nos ahorramos el estrés, etc. Pero también nos damos cuenta de que en ese irnos de la casa, también traíamos una ventaja, que era interactuar con personas que no son el frente interno, y que en cierto sentido nos descargaba de ciertas tensiones.
¿Por qué razón? Probablemente porque uno cuando interactúa con gente que no es de la familia, se pasa en limpio. Entonces, probablemente busca, o debería hacerlo, las expresiones que sean más adecuadas, sin tantas puntas, o las puntas se arreglan de manera que tengan una eficacia, que no sean simple desahogo del mal momento, del malestar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hacia afuera vamos mejor pertrecho que hacia adentro. Ahora tenemos más tiempo, no tenemos el estrés del viaje, pero quizás tendríamos que mantener ese esfuerzo de comunicarnos con la gente cercana, con el esmero con que nos comunicamos con la gente que no son de nuestra familia. Así que el mayor tiempo es un tiempo también de reflexión sobre cómo es la gestión del espacio interno, cómo es la interacción con las otras personas. Ahorramos tiempo y tenemos más tiempo también para pensarnos a nosotros mismos. Así que tendría que ser un espacio espléndido, no digo que lo sea, pero podría serlo, de ese autoconocimiento, ¿no? Ver en qué crecí, en qué no crecí, qué cosas de mí molestan al otro, en qué aspectos de la relación, en este caso digo con mi marido, con quien sea, con quien convivimos, conmigo no mejoró, no creció. Entonces el autoconocimiento también es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y además, cuando yo me conozco a mí misma, y veo cuáles son los rasgos permanentes de mi modo de ser, también debo descubrir que el otro tiene rasgos permanentes de su modo de ser, es decir, que lo permanente en mí, mis rasgos de temperamento, también me permite ver y ser como esos rasgos de temperamento si tenemos buenas intenciones. Así que más tiempo, autoconocimiento, conocimiento del otro, espacio de empatía. Eso serían las primeras ganancias. Quiero hacer una aclaración. Entre los rasgos temperamentales, yo tengo el de adaptarme a la situación. Y voy a usar la metáfora del campamento. Nosotros con Héctor hemos tenido 9 hijos y hemos ido de campamento los 11. El campamento es un entrenamiento extraordinario de adaptación. Si no tenés eso, lo reemplazás con lo otro. Si lo otro es inalcanzable, renunciás a eso y hacés otra cosa. Es un poco la idea, ¿no? Es un poco lo que sentimos ahora. Entonces, repito, más tiempo, autoconocimiento, conocimiento del otro, esmerarnos para que esta relación interna, cercana y de muchas horas sea fructífera, no sea el espacio de la lucha. Y creo que en estos casi 3 meses hemos pasado por distintas fases, ¿no? Y la peor fue la primera, no esta. Esta mejoró, así que algo estamos aprovechando. Finalmente, también es un espacio en el cual uno hace esas cosas que decía, cuando tenga tiempo voy a, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando tenga tiempo, voy a organizar mejor los papeles. Cuando tenga tiempo, me voy a deshacer de las cosas inútiles. Y ahora tenemos tiempo. Cuando tenga tiempo, voy a armar la huertita mejor, etcétera. Ahora tenemos tiempo. Ahora, por supuesto, Luis tiene razón, yo no estoy en mi cuadro, no estoy mirando para nada lo que son las pérdidas, ¿no? Seguramente pérdidas económicas, pérdidas en el contacto personal, en nuestro caso con nuestros hijos, con nuestros nietos y con los amigos. Y entonces eso sí, es verdad, no vemos la hora que esto termine. Pero quizás habremos tenido algún tipo de aprendizaje. Así que, como ganancia de la mayor cantidad de tiempo, voy a poner luz en algunos aspectos. Primero, el primer aspecto es que toda convivencia implica la negociación de los espacios, de los tiempos y las tareas. Esto es algo importante. Yo soy mujer, así que creo que nací con el chip inserto en mi cabeza que yo valgo igual que los varones, creo que mi familia me ayudó en eso. Ahora, no todos los varones y todas las mujeres tienen esta facilidad, ¿no?, de compartir los espacios, los tiempos y las tareas. Y esto es un tiempo en donde se hace más urgente. Cuando padre y madre tienen un trabajo externo que hoy se resuelve por computadora y tienen además hijos a su cargo, la distribución del tiempo con los hijos es fundamental para que ambos puedan realizar de una manera aceptable su trabajo. Las herramientas, por ejemplo, que ofrecen las empresas para facilitar el trabajo también son fundamentales, porque cuando funciona bien audio, vídeo, chat, entonces ese trabajo no tiene el plus de que la herramienta no está funcionando. Por otra parte, valoramos esos trabajos invisibles como limpiar, cocinar, comprar,
asear, que antes se daban por hechos y ahora hay que hacerlos, con lo cual me parece que valoramos a cada persona que lo hace, el cuidado de los niños, el tema de la escuela, por ejemplo, antes maestros y profesores, no sé cómo decir, no eran tan estimados, y hoy que padre y madre se han vuelto también maestros y docentes de sus hijos, se dan cuenta que todos, desde educación inicial hasta la más esmerada, cumplen un trabajo que no podemos reemplazar tan fácilmente. Así que quizás sea un momento en donde nos valoremos recíprocamente de una manera mucho más acentuada. Y eso es bueno, ojalá no lo perdamos. Yo no creo en los cambios automáticos, no creo que las cosas buenas que estamos viviendo, como mayor austeridad, más tiempo para nosotros, más tiempo para encontrar amigos que hemos un poquito desatendido en los años anteriores, que todo eso que es bueno, no creo que automáticamente lo vamos a llevar al post-pandemia. Hay que ser conscientes y hay que querer hacerlo. Y en el tema de la relación laboral, por ejemplo, se abren canales de comunicación que son muy buenos, porque el apuro nos quita la calidad de la relación interpersonal. Hoy día tenemos un poco menos de apuro. Y como un corolario de eso, las reuniones de trabajo que se hace con Zoom, que son complejas, sin embargo, tiene la ventaja de ir directamente al grano. No sé cómo decir, no hay tiempos muertos, sino que se concluye, hay un orden del día, se cumple y se cumple en el tiempo que dura el Zoom, se cumple dándole la palabra inclusive a aquellos que no son tan propensos a hablar, porque cuando les toca hablar tienen que hacerlo. Así que eso podrían ser ventajas y podrían ser buenos que se lleve también en la época de la post-pandemia, pero subrayo la idea de que no es automático, hay que querer hacerlo, hay que ser conscientes de esta ventaja para que uno no la quiera perder en el tiempo de la post-pandemia. Sí, estoy a la espera de que termine, se lo digo, a pesar de mi espíritu de adaptación, realmente me están faltando las caras y las manos y los abrazos y la presencia real y concreta de las personas, y como yo hay mucha gente que necesita eso. Nosotros, la gente como yo, digamos los extrovertidos, encontramos estímulo en la gente real. Hablar frente a un cuadrado, no, chato, bidimensional, no me inspira demasiado. Es ver sus caras, sus expresiones lo que a mí me inspira. Así que no quiero adaptarme para siempre a esta situación, pero sí quiero extraerle lo positivo que puede llegar a darnos, el ahorro de tiempo, esta capacidad de introspección, la disposición a ser paciente y comprensiva con el otro, la capacidad de elegir dentro de lo que voy a decir la manera menos violenta, más cooperativa y que genere mayor confianza en la otra persona dentro del registro de lo que yo suelo hacer, eso también es muy bueno. Y finalmente, la valoración de cuántas otras personas intervienen en mi vida y me facilitan lo que yo hago, porque ahora lo tenemos que hacer entre dos y no es tan fácil. Muchísimas gracias, Paola, por compartir estas reflexiones acerca de cómo a capitalizar. De nuevo estoy escuchando, estoy cortado. ¿Me escuchan? Sí, ahora te escucho bien. Sí, gracias por compartir estas reflexiones que nos invitan a pensar en qué cosas estamos quizás y podemos aprovechar de este contexto tan incierto y qué desafíos personales y vinculares estos desafíos nos generan. Y por sobre todo, a tomar conciencia en entornos laborales cómo estos desafíos personales y vinculares pueden ser considerados y acompañados. Y para seguir en esta línea, me voy a invitar a Alejandro Melamed. Alejandro también nos acompaña en el Procarce como docente hace bastante tiempo y siempre nos desafía a pensar en cómo hacer una gestión responsable de la gente en las empresas, de los equipos en las empresas. Así que creo que acá viene también un foco sobre el cual tenemos que poner atención, cómo la empresa puede contribuir desde su gestión a lidiar mejor, a enfrentar mejor estas demandas que nos plantea este periodo
Y como decía al principio Luis, estas demandas, algunas de estas demandas están para quedarse, más allá de cómo, si volvemos o volveremos a una nueva normalidad, la próxima normalidad que enfrentemos nos va a dejar con algunos aprendizajes y algunas prácticas que están para quedarse, y ahí es donde una gestión responsable de los recursos humanos se torna indispensable. Así que seguramente Alejandro nos va a ayudar a anticiparnos y a pensar prospectivamente. Alejandro. Bueno, mil gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Laura, por la invitación. La verdad que me siento muy honrado de poder participar. La verdad que tremendo desafío. Después de lo que dijeron Luis y Paola, me siento, digamos, como doblemente desafiado a tratar de captar en lo que llama ahora la economía de la atención, ¿no? Digamos, competimos contra tantas cosas y la verdad que tengamos toda esta población, y sé que hay gente con un recorrido muy interesante que está participando y seguramente podrían contribuir. Algunas ideas, reflexiones, y les soy honesto, digamos, no paré de tomar notas de lo que decía Luis, de lo que decía Paola, y tratar de contribuir desde mi lugar. A ver, primero creo que todos tenemos que entender algo. Más allá de si es esto un cisne negro o un rinoceronte gris, lo que sí tenemos que tener en cuenta que hay 4 olas que se van a dar en esto que se llama el COVID-19. La primera ola la conocemos todos, y es la ola de la enfermedad en sí misma y la cantidad de personas que van a estar impactadas por el COVID-19. La segunda ola, que ya se habló la semana pasada de esto en la prensa, es la cantidad de personas que no van a instituciones médicas por tener temor a contagiarse y terminan enfermándose más en sus propias casas, especialmente con temas del corazón o con temas vinculados con el aparato circulatorio, etc. La tercera ola tiene que ver con algo un poquito más complejo, y es con todas aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, pero por temor a contagiarse no van a las instituciones médicas, con lo cual van postergando el famoso tema de la procrastinación, están postergando sus tratamientos, y esto en algún momento va a detonar. Ahora, estas 3 tienen que ver con la medicina. Hay una cuarta ola, que es la que me preocupa a mí, y es la que entiendo todos nosotros tenemos una preocupación enorme, y es la ola de lo que se llama la salud mental. Nada de lo que estamos viviendo es gratuito, independientemente de que esto haya sido preanunciado o no haya sido preanunciado. Lo que está claro, que prácticamente nadie lo escuchó si fue preanunciado, o casi nadie anticipó lo que iba a suceder. Pero lo que sí está claro es que todo esto que estamos viviendo en las empresas, en las organizaciones y en la sociedad en general, tiene un precio muy alto, y esto pasa por nuestra mente, pasa por nuestras emociones. Entonces la pregunta que yo me hago es: ¿qué están haciendo las organizaciones en este sentido? Y tenemos diferentes tipos de problemáticas, y la verdad que por la naturaleza de mi trabajo, me toca trabajar con todo tipo de organizaciones a lo largo de toda la geografía de Latinoamérica. Entonces fíjense, por un lado tenemos compañías como, ayer estaba trabajando con una compañía de las 2 más importantes tecnológicas del mundo, que ellos me decían: en 2 meses hicieron el trabajo de 2 años. Reitero, 2 en 2 lo llaman ellos. En 2 meses el trabajo de 2 años. ¿Qué significa esto? Todos los proyectos de transformación digital que estaban proyectados, que estaban estimados en hacerse en los próximos 2 años, las compañías los aceleraron y quisieron hacerlos en los meses de abril, mayo, y el remanente lo está haciendo en junio. ¿Esto qué significó? Significa una sobredemanda con las personas que ellos tenían, y una necesidad de responder a la necesidad del cliente por el famoso tema: el cliente es el rey, tenemos que responder. Eso va a generar necesariamente en algún momento, y en eso estamos trabajando, problemas mentales, problemas emocionales, problemas de contención en toda esa población. Caso número 1 que les pongo. Caso número 2, empresa, y 2 casos bien diferentes con los que estuve trabajando. Una empresa de emergencias médicas y los periodistas, noteros, camarógrafos, etcétera, del principal noticiero de nuestro país. Trabajando con ellos me decían: nosotros somos la primera línea de batalla, estamos ahí en el frente, todos nosotros estamos expuestos a contagiarnos,
y tenemos mucho más trabajo, mucho más demandante, pero a su vez, el salir de casa y el volver a casa implica una ceremonia de un montón de tiempo. Un ejemplo muy simple, los noteros y camarógrafos de ese noticiero lo que me decían es, ¿sabes qué? Nosotros antes íbamos a cualquier lugar, nos servían un cafecito, podíamos entrar al baño en cualquier estación de servicio, hoy no te permite nadie y estás 4 o 5 horas enfrentado con la enfermedad ahí mismo, ¿no? Entonces tenés que ir a un geriátrico a cubrir este caso y tenés que estar un montón de tiempo. Caso número 2. Caso número 3, les comento. Empresa, o caso número 4 ya sería, ¿no es cierto? Empresa que de todo su personal, y esto me tocó el otro día con Ecuador, estaba trabajando, de todo el personal, ninguno puede trabajar en home office. ¿Por qué? Porque se dedican a una tarea industrial absoluta, donde no hay tareas de pensamiento, son tareas de ejecución. Entonces tienen hace más de 2 meses a todo su personal en su casa, que ahí viene otra problemática, que es la problemática de ¿me van a desvincular o no me van a desvincular? Y la última que les planteo, empresa enorme de nuestro país, enorme, enorme, que tiene 20.000 colaboradores, ellos me decían, de los 20.000, como son actividad esencial, 16.000 trabajan en las fábricas, en las plantas, en distribución, etc. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay 2.000 personas que no pueden ir a trabajar porque son personas de riesgo. ¿Qué sucede con estas personas? Me decían ellos, se quedan en sus casas, obviamente. ¿Qué piensan los otros 16.000? Ah, yo estoy laburando, este se queda en su casa, a este le pagan el salario igual que a mí y este no hace nada. No estoy juzgando a ninguna de las personas, simplemente estoy poniendo sobre la mesa la infinidad de problemáticas que se empiezan a plantear, que ninguno, más allá de que sea cisne negro, rinoceronte gris, nadie las consideró y que esto en algún momento va a emerger en todas las empresas. ¿Por qué? Porque está en estado de latencia. Ya se empiezan a ver en algunas empresas los primeros pedidos de licencias psiquiátricas, ya se empiezan a ver en algunas empresas los primeros pedidos de personas que dicen estoy abrumado. Más allá de todo esto, la problemática que bien planteaba Paola, de todo lo que significan las nuevas negociaciones en los hogares y las nuevas maneras de convivir, que les planteo 4 o 5 casos y quiero ponerlos sobre la mesa para hablar de lo que nos pasa en las empresas hoy, ¿no? Personas que tienen menor cantidad de computadoras que la cantidad de personas que conviven en la casa. Entonces, se turnan para ver quién es el que en ese horario puede tener acceso a la computadora, porque todos los docentes piensan que todos los chicos tienen computadoras en su casa, todas las empresas que mandan a sus personas, a su personal a trabajar en su casa, piensan que todos disponen de computadoras, y así infinidad de situaciones. Entonces, primer tema, cantidad de computadoras. Segundo, lo que pasaba con Paola recién. ¿Quién de nosotros tiene lo que se llama una conectividad impecable, que está seguro que la empresa de Internet no le va a cortar cuando quiere, no le va a bajar la tensión, o no se va a cortar la luz, o no va a pasar infinidad de cosas? Dependemos de factores externos. ¿Qué atención? Les cuento, hoy también ya se está hablando de otro factor, que lo llama el Zoom fatigue, que es la fatiga del Zoom, que es que estamos expuestos ante una pantalla. Y no solo que cualquiera te pide en cualquier momento, bueno, igual no viajás, igual tenés tiempo, hagamos un Zoom, sino que además todos nos estamos viendo la cara todo el día en la pantalla, nosotros no estamos acostumbrados a vernos ante el espejo todo el tiempo. Con todo este panorama, y hay un montón de otras situaciones que podría relatarles, yo lo que quiero dejar planteado acá es lo siguiente. Hace mucho tiempo se venían hablando de cultura, de valores, de responsabilidad social, de sustentabilidad. Las empresas tienen todas sus paredes plagadas, este es nuestro propósito, nuestros valores, nuestra responsabilidad social. Este es el momento de mostrarlo. ¿Por qué? Porque en una crisis, y traigo el tema del Titanic, digamos que también planteaba Luis antes, ¿no es cierto? En una crisis emerge lo mejor y lo peor de la cultura. ¿Por qué? Porque actuamos en el modo más natural que tenemos, y ahí nos salta. Ustedes saben que en el Talmud se dice que a una persona se la reconoce en 3 situaciones, y es cacofónico, porque dice becasó, bequisó, ubecosó. ¿Qué significa? Cuando está enojada, cuando le tocas el bolsillo, o cuando tomó de más. Son las 3 situaciones donde conoces profundamente a una persona. ¿Cuál es mi opinión? Este es el momento en el cual estamos viendo realmente
quién es quién en cada empresa, número uno, quién es quién en el mundo de las empresas. Y porque dejo planteado el último tema acá. Si la primera reacción de una empresa es, ante la disminución de las ventas o ante la disminución de la rentabilidad, desvinculo a la mayor cantidad de personas posibles, entonces, ¿de qué responsabilidad social me estás hablando? Si toda la rentabilidad, y no es un discurso político, lo mío más allá, alejadísimo de todo esto, lo digo desde el punto de vista de auténtica responsabilidad social. Este es el momento de estar al lado de las personas, este es el momento de demostrar quiénes somos, este es el momento de demostrar no que somos grandes, sino que tenemos grandeza. Y me parece a mí que esa es la invitación a la cual todos hemos sido llamados. Y entonces, la pregunta que me hago es, ¿qué significa responsabilidad social empresaria en el 2020? Como decía Luis, en el antes y el después del coronavirus, yo les diría, voy a dejar planteado acá, y el último tema que planteo es, para mí todo el mundo hablaba de AC y DC como antes del año 0 y después del año 0. Para mí, ahora vamos a empezar a hablar de antes del coronavirus, antes del COVID-19, antes de la cuarentena, después del coronavirus, después del COVID-19, después del 19, pero atención, ahora estamos en el año 0, estamos en el punto del coronavirus, del COVID-19 y de la cuarentena. Este es el momento, y acá voy a traer nuevamente la frase que le dijo el jesuita Luis, el presente convierte el futuro, no me acuerdo, pero el verbo deriva, deviene, dijiste. El presente deviene el futuro. Este es el momento en el cual estamos deviniendo nuestro futuro. ¿Cómo nos estamos comportando? Va a ser la manera como nos van a recordar en el futuro. Entonces la invitación es hagamos aquellas cosas por las cuales queremos ser recordados. Y acá está el gran desafío. Genial, Ale, por esta invitación. A ver, primero, como les planteamos al comienzo, hay un usuario, preguntas al panel, que por lo que estoy viendo está estallando de preguntas, así que los que quieran compartir alguna pregunta, bienvenida sea. No la vamos a poder abordar a todas las preguntas, pero sí voy a ir introduciendo los temas y al final voy a mencionar por lo menos las inquietudes reflejadas en las preguntas que no pudimos abordar. Así que bienvenido todo esto para compartir con el panel. Alejandro, vos nos estás incorporando, nos estás trayendo algunas dimensiones hasta ahora ignoradas en relación o por lo menos no consideradas activamente, como los desafíos para la salud mental, los desafíos que genera esta situación en términos de despido de la salud personal, y las consecuencias en el corto y en el mediano plazo que tiene, en definitiva, para los equipos de trabajo de las organizaciones. También nos hablas de, y Paola nos hablaba también, quiero incorporar también este aspecto, de habilidades que necesitamos para lidiar con este nuevo contexto que es necesario desarrollar. Y Luis nos hablaba también de este entorno diferente, de desigualdad, de inequidad, que va a tensionar la relación con los que sí están dentro del mundo laboral. Mayor cantidad de gente fuera del sistema laboral, del mundo del empleo, crecimiento de la pobreza, replanteo de muchos trabajos. Todo esto requiere Gaby, estás en mute, ¿eh? Gaby, estás en mute. Gabriel, estás muteado. A ver ahora. Ahí va, Bien. Perdonen.
nuevamente, no sé dónde se perdió, pero señalaba que Alejandro nos planteó algunos temas que van a tener impacto en el corto y mediano plazo y que quizás las empresas no están considerando atentamente, temas de descuido de salud, temas de desafíos a la salud mental que plantean todas estas situaciones. Paola nos mencionó algunas habilidades que necesitamos desarrollar para lidiar mejor con las demandas que tiene este entorno y que quizás no están presentes. Luis nos advirtió y nos hizo pensar en cómo va a cambiar o está cambiando el contexto a partir de esta situación de desaparición de puestos de trabajo, crecimiento especialmente en países emergentes, en la Argentina en particular, crecimiento del empleo, de la informalidad. Todo esto obliga a las empresas que quieren actuar de manera responsable y que quieren ser coherentes con sus valores a desarrollar quizás nuevas prácticas. Entonces la pregunta que quiero compartir con el panel, y me gustaría ver qué reflexiones tienen o qué cosas están observando que son replicables por otras empresas, qué buenas prácticas empiezan a emerger en relación a cómo las empresas pueden acompañar, ya sea a bajar las tensiones, a desarrollar habilidades personales, a generar comportamientos que protegen y cuidan la salud mental de los integrantes, de los miembros de las empresas. Así que, bueno, Luis, ¿querés arrancar? Con gusto, Gabriel. Yo creo que tenemos un enorme desafío, ¿no? Particularmente teníamos ahí una pregunta que tenía que ver con este vínculo de empresa, empleado, comunidad, y eso además visto en un escenario, en un contexto concreto. A mí por ahí me gusta ver que dónde están los extremos. Los extremos están, como ya lo dijo Víctor Hugo en Los Miserables, cuando alguien le preguntaba a los miserables, ¿por qué siguen así? ¿Por qué nadie los ayuda? Y la respuesta de ellos fue, porque no nos ven. No nos ven. Pareciera que somos transparentes. Yuval Harari, 2018, dice, otro de los grandes riesgos que tenemos es pasar a tener una gran cantidad de personas en la humanidad que parezcan transparentes, ante los que tengamos tal vez el peor de los pecados, que es la indiferencia. Ese es un extremo, y del otro lado, Byung-Chul Han, cuando habla de esta sociedad del cansancio, de este cambio de paradigma por una sociedad del rendimiento, el otro extremo está en la autoexplotación. Y cuando uno mira el home office y mira esta imposibilidad de autofijarse límites, multiplicada por todos los temores que magníficamente expusieron tanto Paola como Alejandro, evidentemente la autoexplotación es parte de aquello que una organización responsable con su gente tendrá que ver y cuidar. A mí me encantó, hace poquito hablaba con una colega que también seguramente pasó por el CIS, Verónica Zampa, me dice en plena crisis, imaginemos una empresa como Andriani, dijo Luis, me encantaría que volvamos a tener una conversación entre muchos colegas acerca de la nueva materialidad. Y me pareció que realmente el nombre que le puso me gustó, le dijo, sonaste, ya tenés a alguien que lo va a usar. Esta nueva materialidad se va a volver a parar en donde la ISO 26000, por ahí dijo alguna vez, casi como un sueño, ¿no? Las organizaciones serán valoradas por cómo cuidan a su gente. Creo que claramente esa nueva materialidad tiene que ver con lo que algún día le escuché decir a mi amigo Josep Lozano, este catalán que dice, decime qué mundo promovés para adentro, porque es el mundo que va a resultar para afuera. Y me parece que claramente esa regla tiene hoy que ver porque es la prueba ácida, como ya dijeron en el panel anterior, de en cuanto
los criterios de responsabilidad social y de sustentabilidad permearon realmente a la organización, de arriba para abajo. Evidentemente, creo que este es un gran momento para volver a rescatar algo. Ustedes lo saben, yo vengo insistiendo hace 20 años, no es triple impacto. Yo creo que hay cuádruple impacto, porque no solo impactamos en la economía, no solo impactamos en el capital social, ni hablar del ambiental, impactamos fuertemente en lo que vamos a dejar también como herencia, que es el capital ético-cultural. Y hoy creo que es un gran momento para volver a pensar cuáles son realmente nuestros valores éticos, en qué cosas realmente creemos, porque son las cosas que van a aparecer. Y cierro esta pequeña intervención con un ejemplo. Un amigo que trabaja con una pyme muy chiquita, que hace golosinas, venían discutiendo procesos de mecanización. Evidentemente, para ser competitivos, tienen que mecanizar procesos. ¿Cuál fue la resolución de los dueños de la pyme? Vamos a ir creando más procesos de mecanización y suplantando personas por procesos automáticos en paralelo al proceso del tiempo de permanencia de nuestra gente en la empresa. Es decir, que aquellas etapas que van a ser las últimas en mecanizarse, van a ser aquellas en las que esa persona ya terminó su periodo de contribución a la empresa por la edad. Y nos pareció realmente un criterio donde poner primero a la gente y ponerle una cierta racionalidad, es decir, bajar lo que creo a una decisión concreta. Por eso yo me quedo con esta definición que a mí me gusta de Bernardo Toro, porque dice que es tener ética y es tener criterios que, frente a dilemas, los seres humanos nos permiten poder elegir lo que nos permite vivir a nosotros y a los demás con dignidad. Y creo que nunca más como ahora estamos parados de cara a dilemas y solo vamos a poder resolver esos dilemas si tenemos claros los criterios. Por lo tanto, como decía Alejandro, a lo mejor eso está en la vitrina, está plastificado, está en los pósters. La pregunta es si está en el corazón, si está en el dedo, si está en la cabeza, porque claramente este es un momento también, como dijo, y yo anoté la versión cordobesa, Ale, del Talmud, enojado, bolsiqueado y chupado. Es decir, evidentemente, ante esas tres situaciones yo voy a conocerte realmente quién sos. Bueno, creo que ese es el desafío, ¿no? Gracias, Luis. Paola, ¿alguna reflexión acerca de qué pueden hacer las empresas para ayudar a enfrentar estos desafíos? Paola. Me parece que la perdimos a Paola. Esperen. No, estoy acá. ¿Me escuchan? Genial, dale. Sí. Iba a decir que empiezo sin vídeo porque evidentemente tengo un problema con lo que ha sido dicho, ¿no? Es decir, que la óptima conexión es aspiracional, yo no la tengo. ¿Se escucha? Te propongo, para que te podamos ver, al final, cuando termines, poné tu camarita así te vemos Saludo. todos. Dale, gracias, eso es una cosa. Igual le quiero decir que Alejandro tiene razón. Tenemos horas de mirarlo a la cara mucho más largas que en otras épocas, ¿no? Y yo, qué sé yo, uno tiene una imagen propia reflejada en la cara de quien nos mira con cariño y es mucho mejor que la fría imagen que devuelve la pantalla. A ver, un poco colgándome de lo que dijeron tanto Luis como Alejandro, se me armó casi un dibujo. En un lugar más apretado, es decir, de un espacio externo más chico, estamos lidiando con ampliar el espacio interno de la propia libertad. Entonces, la idea de que un poco la grandeza que decía Alejandro, que es un valor y no es una cuestión material, significa elegir lo mejor. La grandeza y lo ético, la elección ética, implica no dar solución a un problema, sino elegir lo mejor, es decir, lo que es mejor para todos. Es un poco esta la idea. Entonces, esta ampliación de la libertad en un espacio reducido, con posibilidades también reducidas, se vuelve fundamental, ¿no? Si volvemos a la imagen del Titanic, para no hundirnos y para no agarrarnos a piñas unos con otros, tenemos que apelar a esa capacidad de grandeza, de hacer lo mejor, que de mí salga la solución. Porque por otra parte,
la expresión de mi libertad, y esto vale también para la empresa como organización de personas, implica que yo también busque sentido a lo que estoy haciendo. Y el sentido invariablemente lo encuentro cuando algo de lo que yo hago le mejora en algún aspecto la vida a otros. Y eso en el fondo repara también el esfuerzo. Entonces, volviendo a la propuesta de Gabriel, que es qué puede hacer una empresa. Yo me manejo sobre todo con temas de educación, ¿no? Inclusive con empresas de educación que son las escuelas privadas. Ahí es primero ofrecer los espacios de encuentro, facilitar, ya dije antes, las herramientas para el contacto entre las personas, pero también tener en cuenta que no somos solamente inteligencia o espíritu, sino que también somos cuerpo. Con lo cual las empresas podrían ofrecerle a sus colaboradores unos espacios de entrenamiento. No se rían de mí, lo digo en serio, porque justamente cuando es menor la posibilidad de movernos, nos damos cuenta cuánto las buenas ideas surgen de un cuerpo activo, ¿no? Como si la circulación de la sangre, mejor dicho, también la circulación de la sangre, la tonicidad de los músculos, el justo lugar del esqueleto, sirviera para poder pensar bien. Yo nunca había pensado cuán importante era tener acá una cinta para hacer un poco de gimnasia o elongación o tai chi o lo que uno elija, para después poderme sentar a la computadora con la cabeza más despejada. Por otra parte, también se me ocurrió que algunas ideas innovativas que pueden dinamizar estas actividades que se encuentran un poco reducidas por no haber un encuentro personal, estas ideas se pueden dar en cualquier nivel. Puede haber, por ejemplo, estoy pensando en una empresa, alguien que se le ocurre una innovación que no se le ha ocurrido a lo que tenía que ocurrirse, y que eso, con enorme elasticidad, se admite y se pruebe. Y puede ser que funcione bien. Con lo cual la empresa se vuelve mucho más horizontal, porque no hay una jerarquía para el surgimiento de las ideas. Así que resumo diciendo, el espacio reducido y el freno a lo que serían las actividades normales nos obliga a buscar espacios de crecimiento interior, y esta libertad interior se refleja y se llena de sentido cuando sirve para facilitarle la vida en algún aspecto a las demás personas. Y nos hace mucho bien cuando descubrimos que hemos acertado en eso. Y esto no tiene lugar como se dice, jerárquico en la empresa, sino toda persona está habilitada para poder hacerlo. En segundo lugar, entender que la unión espíritu-cuerpo se vuelve todavía más crucial en estos tiempos de encierro, porque la actividad que se ha vuelto mucho más, si quieren, cerebral a través de la computadora, necesita de un complemento óptimo, de un cuerpo tonificado donde le circule la sangre y las ideas, y donde la salud pase por todos nuestros poros y se refleje en un tipo de actividad que también sea vital. Y finalmente, habilitar las buenas ideas, vengan de donde vengan, probarlas, darnos el lujo de probar formas nuevas para ver cuáles funcionan, porque en el fondo también hay algo aleatorio de estos intentos. Me parece interesantísimo habilitar que cada uno que tenga una idea la exprese y se vea si esta puede ser aplicada para facilitar bueno, los tiempos que nos quedan todavía de la pandemia, y para que quede como un ajuar bien puesto para el periodo post-pandemia. ¿Ahora quieren verme o al final de todo? A ver, no, te queremos ver también ahora, siempre. Bueno, vamos a ver, dice que no sé quién me habita. Bueno. No sé, dice que Mientras que no prendes le la gusta cámara, la anterior. Le digo, sí. Mientras prendes la cámara, A ver. pasamos a Alejandro. A ver, vos planteaste, Ale, algo interesante también. En definitiva, estas son situaciones donde, lo voy a decir en términos callejeros y coloquiales, cada uno y cada organización, en definitiva, muestran quiénes son en estos momentos difíciles. Yo a veces escucho, soy yo más el que lo digo, si uno quiere predecir el comportamiento futuro, el primer lugar para mirar es el comportamiento pasado. El mejor predictor, en definitiva, es cómo uno se comporta actualmente, el mejor predictor de comportamiento futuro. Entonces, en ese punto uno también está construyendo el futuro. No quiere decir que sea determinista,
pero uno tiene que partir de entender cuál es el comportamiento que arrastra y cuál es el comportamiento que pone en juego en estas situaciones de crisis. Y esta mirada reflexiva que toda organización tiene que tener sobre sí misma quizás nos ayuda. Pero en esa línea, mirar las buenas prácticas o las prácticas emergentes que ayudan a enfrentar estas acciones empresariales nos pueden servir a todos. Así que te invito a compartir algunas de las cosas que estás viendo. Sí, dale. A ver, primero, me parece algo que es muy importante para todos, es distinguir lo que es home office de working from home. Me parece que es muy importante esto, porque todo el mundo habla rápidamente. Bueno, todo el mundo se va a home office. La verdad es que no es así. Home office implica una infraestructura, procesos, cultura y liderazgo que te permitan trabajar, con lo cual home office es el destino y no el inicio. Acá lo que pasó es, de un beneficio que había en las empresas hasta el día 18 de marzo, pasa a ser un mandato para todo aquel que lo pueda hacer, y lo hacemos como puedan y como sea, y hacelo, ¿no es cierto? Punto número 1. Punto número 2, lo que quiero transmitir es buenas prácticas que estoy viendo, y me parece que también es importante, y te agradezco, Gaby, por la invitación, porque me parece que hay que transmitirlas, ¿no? A ver, primero, y me la comentó una alumna de la Maestría de Recursos Humanos que trabaja en una empresa petrolera china, de la Maestría de San Andrés, ¿no? Ella me decía, a principios de enero, todos sus jefes se iban a presentar el plan anual de negocios a China, como lo hacen todos los años. Un día antes de irse, le mandan un mail a todos los empleados de la sucursal argentina y le dicen, ¿saben qué? Para el día de mañana, todo el mundo tiene que comprar y traer barbijos para que nuestros jefes los lleven a China. Un problema cultural enorme, toda la gente diciendo cómo la empresa nos va a pedir a nosotros con la plata que tienen. Mandato, todo el mundo trae, todo el mundo llevó, compró, los jefes viajaron a China, se llevaron los barbijos, todo el mundo fue ahí. Bueno, nadie dijo nada de eso. Cuando se decreta el aislamiento social preventivo obligatorio acá en Argentina, el día anterior, eso fue creo el 19, el 20 de marzo, el día anterior, todos los empleados de esta empresa china petrolera en Argentina recibieron un kit enorme de barbijos para ellos y para su familia. Y ahí entendieron cómo cerraba la historia, ¿no es cierto? Y tiene que ver con algo que los estudios más importantes de McKinsey y de Harvard ya están mostrando, es cuáles fueron las empresas exitosas chinas que más rápido pudieron volver a la actividad y que mejor trabajaron el tema del aislamiento. Fueron las empresas que, además de infraestructura, además de procesos, además de cultura, además de todo, tuvieron acciones solidarias y acciones de responsabilidad social hacia la comunidad. Cuando vos haces algo por otro, dicen esos estudios, a vos te vuelve y tomás perspectiva, tomás distancia, tomás como una visión mucho más objetiva de lo que está pasando. Entonces, si vos me preguntás, y lo que estoy insistiendo con todos mis clientes es, hagan acciones de solidaridad. Este es el momento de hacer solidaridad en serio y acciones de compromiso social en serio. Creo y tomo definitivamente lo que dice Luis, adhiero plenamente que para mí el cuarto tema del resultado, digamos, la cuarta línea ética es fundamental, porque este es el momento de mostrar la dignidad. Punto número 1. Punto número 2, que veo que están haciendo muchas empresas y a mí me satisface mucho, es empezar a escuchar mucho más a la gente. Esto parece una tontería, pero desde una cuestión básica, de si te pregunto cómo estás, por lo general nosotros preguntamos cómo estás para el check, para el PowerPoint, y seguimos con la conversación. Hoy preguntar cómo estás implica que tenés que estar dispuesto a que el otro te diga que está mal, que no consiguió esto, que no consiguió lo otro, que tiene problemas. Fíjense, hace un ratito me llamaba una periodista del principal diario, ¿no? Entonces me decía, ¿sabés qué, Ale? Mi principal preocupación hoy se llama la aspiradora, me decía. Entonces, es como que cambiaron las dimensiones, y preguntarle al otro cómo estás implica un compromiso auténtico por el otro. Y acá, ¿qué es lo que veo que están haciendo algunas empresas con las cuales estamos realmente abordando el tema de la salud mental de una manera seria? Talleres de contención. Obviamente que los talleres son virtuales, pero empezar a escuchar cuáles son las problemáticas. Y les cuento una de las problemáticas.
por ejemplo, gente que se estaba por divorciar y habían decidido que a principios de abril se divorciaban y tenían que, digamos, hoy están conviviendo en la misma casa personas que se iban a divorciar. Las familias ensambladas con todos los problemas que eso genera. Las familias monoparentales con todo el tema que eso lleva. Los padres, caso concreto les digo, miren, una mega empresa, una gerenta de muy alto rango, me comenta, tengo 2 hijas, y les digo textual, una de 8, otra de 5. Nunca en mi vida conviví tanto tiempo con mis hijas, porque a los 3 meses de cada una las llevé a la guardería y nunca más conviví con ellas. Bueno, así empiezan a generarse un montón de situaciones de las personas que están adentro de las empresas, y ni que hablar, la infinidad cantidad de situaciones que se presentan, de colaboradores que dicen, mi pareja o, digamos, mi pariente cercano se quedó sin trabajo, ¿qué hacemos? O era un trabajador de N cantidad de actividades que hoy no tiene actividad. O bien, otra situación que hoy se está trabajando muchísimo es la contención de toda la generación X, que tienen que hacer el doble cuidado a los adultos mayores y a los niños que conviven en sus casas. Entonces, todas estas preocupaciones, yo creo que es momento que las empresas, para mí la ética que nos hablaba Luis ahora, pasa por esto. La ética significa por cuidar a cada persona, por ocuparse auténticamente de la salud física, mental, emocional, espiritual de cada colaborador. Para mí, con que cada empresa haga esto, habremos cumplido con un rol enorme de responsabilidad social empresaria. Y la verdad que veo que hay algunas empresas que ya se empezaron a mover en esta dirección y están haciendo realmente acciones concretas para demostrar su preocupación. Y como decíamos antes, todo eso que está colgado en las paredes. Entonces, fíjense qué balance social de una empresa nos dice, nuestra primera responsabilidad son mis empleados. Bueno, demostralo ahora cómo sos responsable. Nuestra primera responsabilidad, nuestro talento, nuestro capital humano es nuestro principal capital. Bueno, salí a la cancha y demostrar lo que vas a hacer por tu capital intelectual. Porque hay algo que es importante. Una cultura lleva mucho tiempo construirla. La podés destruir en muy poquito tiempo. Este es el famoso presente que deviene en el futuro, que nos decía Luis al principio, que estamos construyendo. Entonces, trayendo las ideas de Paola, cómo negociar, ¿no? Estas micronegociaciones, bueno, los gerentes tienen que saber negociar apropiadamente cuáles son las auténticas prioridades. Y, como lo mencionaba Luis, y entiendo que es el libro de Amartya Sen, primero la gente. Yo haría una distinción ahí. Para mí, primero las personas. ¿En qué distingo gente de personas? Gente es una masa. Persona tiene nombre, tiene apellido, tiene familia, tiene sueños, tiene ilusiones. Para mí, primero las personas. Genial. Gracias, Alejandro. Interesante estas prácticas que empezamos a escuchar y que está bueno compartir de cómo las empresas ayudan a sus equipos, a sus integrantes, a sus colaboradores a transitar este periodo, pero además ayudan a prepararse para lo que viene, los cambios que vienen, aunque muchos de estos sean todavía inciertos. Tengo acá, voy a empezar a compartir algunas preguntas y cada uno las agarra como quiere, la que quiere. Una pregunta sobre la cual me entramos es el tema del género acá. Toda esta situación de confinamiento social y de trabajo desde el hogar tiene un efecto desigual, dado las condiciones previas de las que partimos, ¿no? Esto vuelvo sobre lo que decía antes, es difícil pensar en cambios radicales, aunque siempre uno espera heroísmo y fantasea con transformaciones súbitas. Pero toda esta situación genera un efecto desigual en la distribución de tareas. Entonces, de nuevo, ¿qué recomendaciones pueden tener en relación a cómo la empresa puede ayudar a lidiar con estas situaciones? ¿Cómo puede ayudar a contener, proteger, sugerir, reorientar
algunas de las tensiones que esta distribución desigual en muchos hogares plantea. Primer tema. Segundo tema, el tema de los beneficios al personal. La situación de trabajo en el hogar y eventualmente de home office más institucionalizado implica una revisión de beneficios que al estar almuerzos, otros beneficios ligados a la presencia física en el lugar de trabajo, dejan de estar o hay que replantear. Bueno, ¿qué implicancias tienen estos cambios en relación a cómo se podrían gestionar los beneficios al personal? Otro tema que se plantea también es, por ahí después Mariana Lomé quiere hacer algún comentario, ¿qué cambios esto plantea para el trabajo, para el voluntariado corporativo, ¿no? Este nuevo escenario? Aparecen nuevas posibilidades para el voluntariado corporativo, el hecho de haber desarrollado estas capacidades y de tener a mucha gente que hasta no puede hacer su tarea, por lo que vos planteabas antes, Alejandro, porque el trabajo es industrial y no hay posibilidad de hacer la tarea si no se está en el ámbito, en los locales, en las plantas. Y finalmente, por ahí esta pregunta es un poquito más compleja todavía, pero sí nos debería, compleja porque llevamos 2 meses y medio en esta situación, si todo esto no nos obliga a replantear o a pensar en un nuevo contrato psicológico entre las organizaciones y sus integrantes. Obviamente, cada uno tome la pregunta que le interesa o haga alguna reflexión. Tenemos 10 minutos más, les pediría 1 minuto, 2 minutos a cada uno. Luis, ¿querés arrancar? Sí, con gusto. Me pareció sumamente representativo de este desafío de un nuevo contrato psicológico. Esta mañana me despierto temprano y la primera noticia es el personal de salud de España rechaza el premio Princesa de Asturias. Algo que cualquier español hubiera deseado durante toda su vida. De golpe le dijeron, no, perdónenos, no queremos eso, no lo queremos ahora, porque durante todo este tiempo usted no me reconoció. Y digo, tenemos el desafío de salir de la lógica histórica de la etimología de la palabra trabajo, ¿no? El tripalium, era una cruz con otro palo vertical donde se torturaba a la gente. Yo digo, claro, sometido al tripalium posmoderno es no te reconozco, no te valoro, no te ayudo a encontrar el sentido de lo que haces. Evidentemente se transforma en un instrumento de tortura. Y entonces creo que el desafío de recuperar, yo diría, la sacralidad del trabajo. El trabajo no solo construye mejores sociedades, dinamiza la economía, todo el trabajo nos ayuda a desarrollarnos como personas. Por lo tanto, creo que hay un desafío enorme ahí. Y me pliego a lo que decía Alejandro, escucha más a la gente. Hay una práctica que parece que sería de humildad, y la humildad tiene mala prensa, pero escucha a la gente. Hay un pasaje del Evangelio donde un tipo gritaba en la ciudad de Jericó, la capital financiera en ese momento de la época, y bueno, Jesucristo rodeaba gente y un tipo a los gritos, ayúdame, ayúdame. Y se da vuelta y ve que es un ciego, con toda la imagen física de un ciego, la pobreza, los harapos, la mendicidad. Y sin embargo dice que Jesús le pregunta, ¿qué querés que haga por vos? Si hubiera habido un cordobés al lado, le dice, no ve, guaso, que lo que quiere es que lo cure. A ver, hasta Dios se toma el trabajo de preguntar qué es lo que quiero, qué es lo que querés que haga por vos. Porque de golpe las respuestas pueden ser las mejores soluciones, las más adaptadas, las que, como dice él, no van a la gente, sino a cada persona. Creo que ese desafío que es poner en marcha, por eso hay dos, el órgano de la escucha, que también es el bolsillo, pero que en este caso tiene que ver con
el reconocimiento, es decir, sé que existís, sé que podés estar teniendo algún padecimiento, estoy dispuesto a donde llegue en mi capacidad a darte una respuesta, a reconocerte como persona. Gracias, Luis. Paola. Paola, ¿te tenemos? El micrófono, Paola, si te desmuteas. Ahí va. Voy a estar ahora. Sácale la camarita, por favor. Sí, y ahora te vimos, te saludamos. Bueno, no sé si me ven, porque lo saqué. Sí, a ver, pero aquí te en podemos un rato escuchar por ahí mejor. aparezco. Por ahí aparezco. La cuestión que iba a encarar mi respuesta en el mismo lado que la encaró Luis. Tenemos unas grandes coincidencias. Yo también creo que la clave y quizá la enseñanza de este periodo tan extraño sea la relación entre personas y no grupos o funciones. Eso me parece fundamental. Pensaba que también mencionaron la idea del liderazgo que se va a ejercer de otra manera. Y voy a tomar una anécdota, me la contaron ayer. Una empresaria hotelera, que se imaginan que en este periodo está realmente en una situación bastante compleja, escuchó de un colaborador que es el que se ocupa de ciertas transformaciones necesarias, pero sobre todo de mantener las estructuras, tiene un sueldo fijo, no es que lo tratan. Hola, te perdimos. La perdimos a Paula. Quedamos con la duda, ¿qué pasó con la hotelera? Ahí está. La hotelera sigue ahí, pero el hombre que la ayudaba, que estaba haciendo algunos arreglos, la quiso consolar diciéndole, estamos ahorrando electricidad, gas, agua y todo eso, y bueno, y eso lo usamos para embellecer el lugar, para que cuando finalmente se abra la cuarentena explote. ¿Qué derecho personal? Que lo No te escuchamos bien. para consolarla, me pareció. ¿No me escuchan? Ahora sí. Una pena, una pena. Ahora sí. Volvé al punto. Que vuelvo al punto, que el episodio del hombre este que la quiso consolar a la dueña, te habla de una relación interpersonal fuerte, porque él sintió que tenía algo para añadirle, algo para consolarla, para estimularla, para encenderle un poco de esperanza. Yo creo que facilitar y promover el encuentro personal, no de a muchos, sino de a dos, puede ser un camino. Es decir, yo me ocupo de mi gente, entonces, ¿cómo le hago sentir mi presencia? No solo con un mensaje colectivo, sino yendo uno por ahí repartiendo la tarea y haciendo que cada uno se encargue personalmente de tal o cual persona y que eso refuerce los lazos y realmente haga sentir que todo trabajo complejo es el resultado de una cooperación entre muchos. Y para cooperar hay que tener confianza, no solamente, también hay que tener esperanza, que significa ver el bien como posible. Y yo creo que nunca como en esta época necesitamos eso, ¿no? Imaginarnos, porque creo que es verdad además, que el bien es posible salir de esto, vamos a salir, y además es posible salir de esto fortalecidos en los lazos interpersonales. Y por ahí yo, fortalecida, con una conexión a internet un poco mejor. Bien, muchas gracias. Ale, bueno, estamos Gaby, próximos a salir del aire, así que voy rapidísimo. Dale, voy rapidísimo. Primero, lo que decía Luis de Tripalium, yo te agregaría, el origen de la palabra empresa tiene que ver con atrapar también, con lo cual, digamos, ahí conecta todo. A ver, 2 o 3 experiencias que estoy viendo. Primero, tal vez como dijo Byung-Chul Han, el mismo filósofo que citaba Luis, tal vez este hacía la gota que rebalsó el vaso. Y yo creo que esto se va a ver con el tema de la diversidad de las organizaciones, y también va a empezar a haber una especie de diversidad respecto al acceso a la tecnología, porque es la próxima gran discriminación que se viene por acceso o no a la tecnología. 2 experiencias concretas que le comento. Primero, hay una empresa automotriz que lo que hizo es ceder parte de su personal, transferirlo a una empresa alimenticia
que tenía mucha necesidad de personal urgente, con lo cual la creatividad que nos hablaba Paola antes, bien presente. Segundo, algo súper polémico que salió ayer, Facebook en Estados Unidos lo que empezó a hacer es, te pago diferente en función del lugar donde vos vivís, porque si vas a hacer, te ofrezco hacer home office todo el tiempo que quieras, y si querés de por vida, pero te voy a pagar diferente en función de la distancia que vos tenés con la empresa y lo que son los costos en tu ciudad, con lo cual eso va a generar un ruido enorme. Y el otro tema que quería decirte, Gaby, que me parece es importante, este es el momento de demostrar quiénes somos, pero desde el siguiente punto de vista. Lo que sucede es lo que es. Lo que hacemos con lo que sucede es quiénes somos nosotros. La invitación que quiero hacer es demostremos quiénes somos cada uno de nosotros, porque a la cancha, nos preparamos durante un montón de años para este tipo de situación, ahora es el momento de demostrar. Muchas gracias, Alejandro, y a los tres panelistas, muy especialmente agradecerles porque nos ayudan a pensar cuáles, y creo que a revalorizar el papel que tiene la gestión de la responsabilidad social y la sustentabilidad en momentos como este. Y fundamentalmente esta interacción, y lo pienso en función de uno de los sectores claves en todo esto, que es el agente que gestiona recursos humanos, que gestiona talento, que gestiona a las personas en las empresas. Para aquellos que trabajan en el área de responsabilidad social y sustentabilidad, este es un momento, una oportunidad, creo, para aliarse y trabajar conjuntamente con los equipos involucrados en la gestión del talento y las personas, y recordar este punto, ¿no? Que acá es donde podemos ayudar a que las empresas se apropien y vivan estos principios, este enfoque, esta filosofía. Se te fue la voz, Gabriel. Estás en mute, Gaby. Sí. A ver, Ahí ahora. está. Ahí Ahora está. sí. Decía que este es un momento clave para la gente que... No sé si me están escuchando. Ahora sí. No, ahí no. Ahora no. Ahora no. Te pusiste en mute. Ahora sí. Ahora. Sí. Perdón. No sé si ahora me están escuchando. Ahí, Pido... Bien, ahí perdón, está. perdón. Bueno, si llega a suceder de nuevo, Laura, cerrás vos, pero Ok. quería decir que este es un momento clave para que los equipos, la gente que trabaja en responsabilidad social y sustentabilidad, construyan y refuercen sus alianzas con la gente que gestiona el talento y a las personas en las empresas. Este es un momento para reafirmar aquellos valores, aquellos principios, aquellos enfoques en los que venimos trabajando hace mucho para promover una gestión más humana, más responsable, más comprometida con el desarrollo en las empresas. Quería cerrar con una invitación a aquellos interesados en profundizar en estos temas, a explorar el Procarce. Acá tenemos muchos, estoy viendo en los participantes, muchos que han pasado por este programa. En breve comenzamos a fin de julio. Los interesados, por favor, los invitamos a comunicarse con nosotros. Y por último, la invitación al tercer seminario de este ciclo, que tendremos en breve, el jueves 18 de junio, en este mismo horario, donde vamos a hablar sobre la gestión responsable y sustentable de las empresas, acciones
en tiempos de crisis con 3 líderes de este campo, de este área, en 3 empresas claves como Grupo Arcor, Toyota Argentina y Mercado Libre. Dejamos abierto el chat para que puedan compartir información, buenas prácticas, contactos entre ustedes. Muchas gracias nuevamente. Los invitamos a un aplauso virtual al panel. Y buenos días a todos.